Mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de en este primer día continuar el estudio de Efesios. Ya estamos en el capítulo 4, vamos por la recta final del capítulo 4 donde Pablo nos está enseñando acerca de la unidad que debemos de guardar nosotros. Al inicio de este capítulo 4, Pablo empezó mencionando la unidad que debe de haber en el espíritu y mencionó ahí 7 cosas muy importantes. Después Pablo, continuando hablando acerca de esa unidad, continúa diciendo que el Señor proveyó lo necesario para que hubiera esa unidad. Y en el primer siglo pues sabemos, ¿verdad?, de los profetas, los evangelistas, los apóstoles, pastores, maestros, y que hoy en día pues todo eso da como resultado la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y pues Pablo continúa avanzando con todo este tema tan importante, queriendo llevar a los cristianos de Éfeso, que iban a ser los receptores de su carta, que avanzaran hacia la madurez. Este capítulo 4 especialmente tiene un propósito muy importante: llevar al cristiano hacia la madurez, llevar al cristiano hacia la consolidación de su fe, para que pueda amar a Cristo, para que pueda amar su palabra, para que pueda obtener el propósito de Dios en nosotros, que es la vida eterna. Entonces, una vez que Pablo sigue hablando de esto, menciona ahí que ya no debemos regresar atrás, ya no debemos andar como los otros gentiles. Y la continuación de esta semana, este primer día de la semana, domingo 17 de enero ya, gracias a Dios, vamos a continuar en el versículo número 22, que es ahí donde estaremos retomando el estudio de Efesios. Y menciona el apóstol Pablo los siguientes versículos: en cuanto a la pasada manera de vivir. Está hablando de nuestra vida anterior, antes de entrar a la iglesia, antes de ser cristianos, antes de ser bautizados, antes de que se nos predique el evangelio. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos. Fíjense, esto es bien importante que nosotros podamos entender, poder analizar esas palabras de Pablo, porque está haciendo la comparación, va a poner en balanza el apóstol Pablo y nos va a hablar de aquí en adelante para avanzar hacia la madurez. Ya el Señor dio a los apóstoles, profetas, evangelistas, dio todo lo necesario. Debemos de estar unidos, ya no debemos de seguir la corriente del mundo, andar como los otros gentiles, como lo mencionó en los versos anteriores. Pero aquí, hermanos, esto ya depende completamente de nosotros. Ahí ya es la lucha personal que cada uno de nosotros enfrenta. Primero el apóstol Pablo menciona en cuanto a la pasada manera de vivir. Esa parte, hermanos, mucha gente hoy puede asombrarse de la vida de un cristiano y decir: bueno, ¿cómo es que si antes era esto, y empiezan a mencionar toda la lista de los errores, los pecados en los que vivíamos? Ahora anda de esta manera. La gente se acuerda, la gente nos ve y recuerda que somos cartas abiertas y leídas por todo el mundo. Entonces, hermanos, ahí a nosotros nos conviene tener bien claro quiénes fuimos, quiénes éramos antes de conocer a Cristo y a dónde vamos ahora. Y la perfección, la pureza, la limpieza que debe de haber en nosotros, estar conscientes hacia dónde queremos avanzar. Y esto es completamente en el plano espiritual, y pues obviamente nos va a traer mejoras en nuestra vida en todos los sentidos, familiar, laboral, siempre con la crítica, siempre el por qué tú no haces esto, por qué tú no haces aquello. Pero recuerden el contexto donde se estaba viviendo en Éfeso. Ellos tenían ahí el templo de la diosa Diana de los Efesios, y ellos tenían ahí paganismo, tenían idolatría, tenían tantas cosas con las cuales luchar, con las cuales batallar, que el apóstol Pablo les dice: en cuanto a la pasada manera de vivir. Tenemos que recordar también lo que Pablo mencionó en Romanos capítulo 6, el verso número 6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si nosotros pudiéramos, hermanos, entender
el propósito del bautismo, realmente nuestra vida sería transformada, nuestra vida sería cambiada completamente y daríamos un giro de 180 grados para ponernos en el otro lado. Y cuando nosotros entendemos, hermanos, que el bautismo, el cual hemos recibido los cristianos, es para perdón de pecados, que el Señor no se acuerda más de nuestros pecados, que el Señor tiene misericordia de nosotros y a través de ese lavamiento en agua, que también es un lavamiento espiritual, el Señor nos perdona, nos limpia, y de ahí en adelante, hermanos, tenemos la aspiración a ser mejores, porque ahora somos hechos hijos de Dios. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que el viejo hombre, nuestro antiguo estilo de vida, ahora sí como lo menciona Pablo aquí en Éfeso, en cuanto a la pasada manera de vivir, esa pasada manera de vivir, hermanos, fue crucificada. Esa pasada manera de vivir ya murió, porque ahora el cuerpo está para servir a Dios, ya no está para servir al pecado, ya no está para servir a nuestros deleites, nuestros deseos. Y era algo muy fuerte en la región de Éfeso, por el contexto que les acabo de mencionar. Y hoy en día, hermanos, no es diferente. Tenemos que luchar por mantener nuestra mirada enfocada en las cosas espirituales, a pesar de todo lo que nos rodea, toda la tentación, todas las cosas que ofrece el mundo, nuestras propias luchas, porque aquí ya estamos hablando directamente en nuestra mente. Ahorita Pablo va a mencionar algo bien importante en el siguiente versículo que nos va a ayudar mucho a entender. Podemos leer también, hermanos, podemos citar 2 Corintios capítulo 5, verso 17, un verso muy hermoso que escribe también Pablo para los hermanos en Corinto. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y fíjese cómo dice aquí: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted y yo, hermanos, entregamos nuestra vida al Señor y tomamos la decisión de ser bautizados, reconocimos a Cristo como nuestro Señor, como el Hijo de Dios, y decidimos serle fieles. Y de ahí el Señor nos limpia, nos perdona a través del bautismo, y nosotros nos comprometemos a dejar toda esa práctica pecaminosa que había en nuestra vida. Con esto no estoy diciendo que no nos equivocamos o que somos perfectos, pero evitamos a toda costa o lo más posible el pecar. No es una práctica constante en nosotros, porque dice aquí Pablo, está viciado. Ese viejo hombre tiene vicios. Y hermanos, luchar con un vicio es algo bien fuerte. Luchar con un vicio es algo que te puede sobrepasar incluso a ti mismo, a nosotros mismos. Y esa parte tenemos que comprenderla, porque pareciera ser que el ser cristiano pues es solamente despojarse. De hecho, esa palabra, hermanos, despojarse del viejo hombre, no consistía simplemente en deshacerse de ciertos vicios, sino que constituía una ruptura contundente con el pasado. Esto, hermanos, nos debe de ayudar a comprender que no es apariencia, no es decir, yo ya cambié, yo ya soy cristiano. No es cambiar el estilo de vestir, aunque va implícito. No es cambiar solamente el vocabulario delante de la gente, cuando las malas palabras o los malos pensamientos sigan aquí. El despojarse del viejo hombre no es solamente decir voy a quitar aquello que ante la sociedad se ve mal, porque hoy la sociedad ha adoptado muchas prácticas, muchas normas que para la sociedad están bien, pero ante los ojos de Dios pues sabemos que no. Despojarse del viejo hombre, hermanos, es arrancar por completo nuestro antiguo estilo de vida y transformarnos y renovarnos para poder llegar nosotros a deshacernos de toda clase de vicio que nosotros tengamos en nuestra vida. Y ahí eso está algo tan personal que solamente usted
y yo sabemos, y pues bueno, Dios que ve todas las cosas. La frase está viciado habla de un proceso continuo mediante el cual el viejo hombre se estaba volviendo cada vez peor. Nuestra condición, hermanos, si hubiéramos continuado con esos vicios, nos hubiera llevado, hermanos, a la ruina física, a la ruina moral y a la ruina espiritual, pues ni qué decir, ¿verdad? Nosotros ya estábamos muertos en delitos y pecados, que es lo que enseña Pablo ahí en Efesios 2:1. Si Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense, esa era la condición espiritual de nosotros, muertos en delitos y pecados. Estábamos nosotros viciados conforme a los deseos engañosos. Esta palabra, hermanos, deseos, tiene un significado muy fuerte, muy profundo. Viene de la palabra griega epitumía. En este contexto quiere decir unas ansias, un deseo apasionado, algo muy fuerte. Estos deseos impíos, estos deseos perversos, eran engañosos, porque prometían una vida agradable, una vida de placer. Sin embargo, lo que estaban ofreciendo nos conducía completamente a una vida de corrupción, a una vida de pecado, a una vida de muerte, como lo mencionó Pablo en Efesios 2:1, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Si no, independientemente de la condición espiritual, porque mucha gente puede decir, no, yo lo hacía porque estaba en ignorancia. Pablo mismo mencionó esas palabras: perseguí a los cristianos, hice esto, hice aquello, lo hice en ignorancia. El Señor tuvo misericordia de él como la tiene de nosotros, pero socialmente, moralmente, no son cosas buenas. Entonces, esos deseos engañosos que puede haber en nuestra vida, esos vicios que queremos o pretendemos de alguna manera justificar diciendo, es muy difícil quitar esto, es muy difícil quitar aquello. Ya no estamos hablando de adicciones, ya no estamos hablando de alcoholismo, ya no estamos hablando de los vicios sociales, porque eso debe de quedar completamente fuera de nuestra vida. Ya no estamos hablando, hermanos, aquí de cuestiones morales, estamos hablando aquí de cuestiones espirituales, prácticas de pecado que no deben ser justificadas, no van a ser justificadas por Dios y no son aceptadas dentro de la iglesia, no son aceptadas dentro del cuerpo de Cristo, porque ahora somos nuevas criaturas, porque ahora todo es hecho nuevo, porque ahora le pertenecemos al Señor, y esos deseos solamente nos están engañando para que perdamos de vista nuestro galardón, para que perdamos de vista el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Efesios, en el capítulo 2, en el verso 3, Pablo mencionó esto y tiene mucha razón en cuanto a lo que está mencionando en este verso 22. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y haciendo la voluntad de nuestros pensamientos. Estas tres cosas, hermanos, son los vicios engañosos que nosotros tenemos o teníamos, los cuales debemos desaparecer completamente. Era una lucha que los hermanos en Éfeso tenían que hacer. Ahora, vamos a ubicar en el contexto el templo de la diosa Diana. Llegaban los efesios al templo, y para adorar a la diosa Diana tenían que entrar al templo, y había ahí artemisas, había ahí prostitutas, vamos a decirlo así porque era lo que eran, que servían en el templo, y para la adoración a esa diosa Diana tenían que prostituirse con ellas, y para ellos era justificado, porque decir, voy a adorar, voy a servir a la diosa Diana. Entonces eran deseos carnales, deseos en la mente que estaban muy arraigados culturalmente en los efesios. Hoy nosotros podemos entender o podemos comprender lo que significan deseos engañosos.
adicciones, malas palabras, pornografía, no sé, tantas cosas ocultas, perversas, que se llevan a la práctica en la oscuridad, y que cuando el Señor se manifieste, todo eso va a ser puesto a la luz. Hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, hay que despojarnos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre está viciado conforme a deseos engañosos, y estos deseos engañosos, hermanos, no nos van a llevar a ningún lado. Pero ¿qué es lo que sigue? Pablo menciona en el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El ser renovados, hermanos, el ser renovados es algo bien importante. No podemos nosotros decir ahora soy cristiano y sigo haciendo las mismas prácticas. Aunque ya no tengo los vicios sociales que tenía, si mi mente no está limpia, voy a seguir cayendo en lo mismo. Tengo que irme renovando. La palabra renovaos viene del griego ananeo, es ser renovados mediante una forma interna. La estructura gramatical, hermanos, de esta palabra griega que se usa precisamente en este pasaje indica una acción continua, algo que no va a terminar. La renovación de nosotros, hermanos, va a continuar cada día, sin que se indique desde cuándo se lleva a cabo esa acción, y muestra que el sujeto está de alguna manera actuando sobre sí mismo en relación a sí mismo. Esta palabra, hermanos, habla de un trabajo interno, habla de un trabajo introspectivo, donde nosotros nos estamos analizando, donde nosotros estamos cuestionando nuestros pensamientos, nuestra moral, nuestros deseos y sobre todo nuestra vida espiritual. Para los hermanos de Éfeso fue una lucha donde ellos tenían que analizar primero sus pensamientos, porque cuando está hablando aquí de renovación en el espíritu de vuestra mente, no está hablando del Espíritu Santo. Fíjese cómo está escrito, con E minúscula. Está hablando al pensamiento que hay en cada uno de nosotros, tan personal como cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuánto nos cuesta a nosotros renovarnos? Hacernos nuevos otra vez, a llegar a un estado mental puro, a llegar a un estado mental santo. Porque sí, el Señor nos hace santos cuando nos limpia, nos aparta para un propósito. Pero si estamos muy viciados, estamos muy contaminados en nuestra mente, ese proceso de renovación se nos va a hacer tan complicado que tenemos que ir limpiando la casa, tenemos que ir limpiando el corazón, tenemos que ir limpiando la mente. Pablo mencionó en Romanos 2, en el verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Fíjese de que aquí viene la palabra transformación, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vamos a lograr una transformación completa en nuestra vida cuando nosotros podamos renovar el entendimiento, o como lo está mencionando Pablo aquí en Éfeso, el espíritu de vuestra mente. Solamente así, una vez que nosotros renovemos el espíritu de nuestra mente, renovemos nuestro entendimiento, vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y el propósito que Dios tiene para nosotros, de que seamos santos, de que seamos puros, apartados completamente, de que le sirvamos a Él, de que nosotros aprendamos de Cristo, de que nosotros aprovechemos al máximo todo lo que el Señor ha puesto para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, o sea, para nosotros, que lleguemos a un crecimiento, a una madurez. El Señor solamente quiere el bien para nosotros. ¿Por qué? Porque quiere que alcancemos la eternidad, que lleguemos hasta la estatura, hasta la plenitud de su amado Hijo Jesucristo, de nuestro Salvador. Y nosotros necesitamos, hermanos, renovar el espíritu de nuestra mente. No estoy pidiéndole que usted deje su profesión, pero sí nos está pidiendo Dios que nosotros nos llenemos de su palabra, que empecemos a sacar cosas, basura, que no nos sirve, que traemos ahí ocupando espacio en nuestro cerebro, en nuestro disco duro, y que empecemos a limpiar completamente con la palabra de Dios, a aplicar en nuestra vida, a entender, a obedecer
y sobre todo pues a llevar a la práctica. Pablo mencionó lo siguiente en Colosenses 3, en el verso 9: no mintáis los unos a los otros. Y eso es bien importante porque está hablando de ese proceso que estamos viendo aquí en Efesios. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega esa renovación? Hasta un conocimiento pleno de la voluntad de Dios, hasta un conocimiento pleno del propósito de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros llegamos a comprender eso, hermanos, podemos decir que somos verdaderamente libres de cualquier vicio, de cualquier adicción, de cualquier cosa que nos ate a este mundo. El Señor Jesucristo mencionó: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No vamos a tener ataduras ni al mundo, ni al pecado, ni a vicios, ni a deseos, ni a nada en este mundo. Lo que el Señor nos está invitando, hermanos, es que seamos libres a través de ir renovando nuestro entendimiento. Podemos nosotros, hermanos, completar esta acción, completar este propósito que Dios tiene para nosotros, continuando en el verso 24. Y escribe Pablo lo siguiente: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y pues volvemos a citar aquí Colosenses 3:10: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo mismo mencionó en Colosenses parte de este proceso. En el 3:12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando está hablando aquí Pablo que una vez que nosotros nos hemos despojado, es como quitar nuestra ropa sucia. Ahora nos hemos nosotros enfocado, hermanos, en renovar nuestra mente. No podemos quedarnos desnudos. Tenemos que vestirnos ahora de virtudes, tenemos que vestirnos ahora de atributos, tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Y vamos a revestirlo conforme a la imagen del que nos creó. Ya no vamos a vestirnos conforme a la imagen del mundo. Por eso menciona Pablo algo tan importante aquí en Colosenses. Ahora nos vamos a vestir de un nuevo hombre, nos vamos a vestir como escogidos de Dios. Y aquí están los atributos que nosotros necesitamos para nuestra vida: santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia. ¿Quién les recuerda esto? A Cristo. Tenemos que ir siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos creados, hermanos, a imagen y semejanza de nuestro Dios. Dice: creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso es tan importante cuando leemos Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. ¿Cómo vamos a hacer al hombre? Conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y va a tener autoridad sobre peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y todo animal. ¿Por qué? Porque estamos hechos a imagen, conforme a la semejanza de nuestro Dios. Tenemos capacidad intelectual, tenemos un espíritu que está dotado de eternidad y un cuerpo el cual debemos nosotros dominar. Así que, hermanos, justicia y santidad es algo que debe de prevalecer en nuestra vida espiritual, porque nos está diciendo aquí: creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si hay algo que Dios está cuidando, si hay algo que Dios está pidiendo para nosotros, es que seamos justos y es que seamos santos. Lo está esperando de nosotros, hermanos. Por eso este proceso nos debe de ayudar a nosotros a comprender la voluntad de Dios. Nos debe de ayudar a nosotros a despojarnos del mal que hay en nosotros, de los vicios, a renovar nuestra mente, a entender la voluntad de Dios y querer hacerla, claro, y a vestirnos de los atributos
que solamente Cristo vino a darnos ejemplo. Así que, hermanos, fíjense cómo continúa el verso 15. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, ¿quiénes? Los unos de los otros. Así que, en cuanto a la pasada manera de vivir, hermanos, ese es el proceso que vamos a seguir nosotros. Primero, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a deseos engañosos. Hay que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos nosotros que vestirnos de un nuevo hombre. Esos 3 pasos, hermanos, así tan simples, tan sencillos, como los podemos leer aquí en Efesios 4, estamos hablando de un cambio de estilo de vida. El ser cristianos, hermanos, es un estilo de vida. No es decir pertenezco aquí, pertenezco acá. Es un estilo de vida que lo vamos a demostrar con nuestros hechos. Por eso aquí, como lo menciona Pablo, desechando la mentira. Yo no pretendo engañarlos a ustedes y tampoco estoy esperando que ustedes pretendan engañarme a mí, porque sería solamente eso, un engaño entre nosotros. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no se le puede engañar, hermanos. Vamos a ser honestos, necesitamos ayuda. Adelante, acudamos a buscar ayuda. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros y lograr nosotros, hermanos, ese cambio. Lograr nosotros despojarnos de esas ropas sucias, de esos malos pensamientos, de esos malos deseos. Necesitamos renovar nuestra mente y no lo vamos a lograr, hermanos, viendo novelas. No lo vamos a lograr estando pegados de series, viendo chistes o canales de YouTube de otra cosa. Lo vamos a lograr estudiando la palabra de Dios. Así que, hermano, hay que vestirnos ahora del nuevo hombre, ir cultivando en nuestra vida virtudes, atributos de los cuales Cristo vino a dejarnos ejemplo. Así que, hermanos, pues tenemos una gran labor aquí. Hay que desechar la mentira, es algo que menciona Pablo, porque a Dios no lo podemos engañar. Menciona el proverbista: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. En el 12:22 de Proverbios. Es una cita muy hermosa que nos invita, hermanos, completamente a la honestidad. Y pues está diciendo, dice Pablo, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que estar de acuerdo. Pablo ya mencionó la analogía del cuerpo, bien coordinado, bien unido, por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esa parte, hermanos, es el funcionamiento de la iglesia. Y si hay alguien que no se ha renovado, si hay alguien que no se ha transformado, si hay alguien que no se ha logrado despojar de su viejo hombre, va a perjudicar a toda la iglesia. Va a estropear, va a entorpecer el trabajo de la iglesia. Recuerden que con estos versículos Pablo lo que pretende es avanzar hacia la madurez. Es avanzar, hermanos, a parecernos cada vez a nuestro Señor Jesucristo. Y pues qué hablar, qué decir acerca de la mentira. Menciona Pablo, Juan allá en Apocalipsis en el 21:8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y fíjese cómo dice aquí, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Nos conviene dejar la mentira? Sí. ¿Nos conviene despojarnos del viejo hombre? Sí. ¿Nos conviene renovarnos? Sí. ¿Nos conviene vestirnos del nuevo hombre? Claro que nos conviene. Y este proceso, hermanos, es individual. Este proceso es personal. Si necesitamos ayuda, acudamos a pedir ayuda de algún hermano maduro, de algún hermano que pueda ser nuestra guía. Pablo con esta carta pretendía guiar a los hermanos a esa madurez. Pablo se quedó en Éfeso predicándoles y enseñándoles, guiando a los hermanos para que pudieran desarraigar todo eso de sus vidas y pudieran avanzar hacia la madurez. Después de esto Pablo menciona: airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Obviamente al no lograrlo, hermanos, hay frustración, hay enojo, hay ira, pero dice Pablo: no pequen, no se desquiten haciendo el mal, no se ponga el sol sobre su enojo, arreglen las cosas.
pónganse a cuentas con Dios. Pero este versículo, hermanos, lo estaremos viendo la próxima semana, si Dios nos da la oportunidad. Agradezco su tiempo, agradezco su atención. Espero, hermanos, que esta clase nos ayude en nuestro proceso de madurez, en nuestro avance hacia el cambio, hacia lograr cada vez más los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su tiempo, mis hermanos, gracias por su atención. Espero que Dios nos ayude a cumplir ese propósito. Dios los bendiga, mis amados hermanos.